Una vez que hemos matriculado, ¿verdad? Hemos rellenado el sobre de matrícula de nuestro hijo, de nuestra hija, lo siguiente que vamos a hacer es seguir con las cosas que son obligatorias. Ya dije en el vídeo anterior, si no lo has visto, ahora sale un globito en el cual puedes, digamos, clicar para irte al vídeo anterior y ver cómo matricularlo. En este caso sería pues los itinerarios de primero, segundo, tercero de la ESO o de cuarto de la ESO, ¿verdad? En este caso. Bien, pues lo que vamos a hacer ahora es irnos a lo que sería el apartado de las autorizaciones, que también es obligatorio, pero no está relleno. Cuando has rellenado, te aparece, como ves aquí, el botón de editar y el de anular. En este caso no hemos rellenado nada, me aparece rellenar. Yo le voy a dar y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Nos aparecen los datos de la matrícula, en este caso habíamos matriculado a nuestra hija en primero de la ESO. Y ahora viene la parte que tenemos que rellenar nosotros, que son las personas autorizadas para recoger, en este caso a la nena, durante el próximo curso. Por defecto viene para una sola persona autorizada, como ves aquí, nombre, primer y segundo apellido, tipo de documentación, en este caso el NIE o el NIF, ¿verdad? Y pasaporte y el teléfono. Estos datos son necesarios que los vayas ahí poniendo para la persona que vaya a ser la primera persona autorizada, pero podemos también autorizar a más personas para que se puedan hacer cargo de nuestra hija o de nuestro hijo. ¿Cómo hacemos eso? Bien, una vez que hemos rellenado, ¿verdad?, esta primera parte, lo que haríamos sería darle aquí al más para que me dé una segunda persona autorizada. Y también hago exactamente igual. Nombre, primer y segundo apellido, tipo de documentación, relleno. En este caso, el dato de esa documentación y el teléfono. Y también lo puedo hacer con otra tercera persona. Es decir, puedo ir añadiendo las personas que yo quiera que puedan tener esta autorización para recoger a mi hija o mi hijo. La condición es que tienen que ser mayores de edad, tienen que ser mayores de 18 años. Bien, esto sería la parte de la autorización. Si por lo que sea yo no quiero autorizar a tantas personas, ¿verdad? Y me he equivocado, pues dándole aquí al menos, lo que hago es que elimino esa opción. Podríamos darle otra vez y eliminarlo y ya está. Después, la última cosa que tienes que autorizar sería el que se pudieran hacer o bien grabar las imágenes y la voz de tu hija o de tu hijo, y además autorizar para que se puedan usar, pero eso sí, siempre en el contexto educativo y o informativo. Es decir, esta autorización lo que te pide o te recaba es tu permiso para que, siendo menor tu hija o tu hijo, ¿verdad?, pueda ser grabado en cualquier tipo de actividad docente, cualquier tipo de actividad que se desarrolle dentro de lo que sería el centro educativo, y que se pudiera usar esa imagen con carácter informativo. Pues yo que sé, por ejemplo, se ha celebrado unas jornadas de algo, se hacen fotos, se hace algún vídeo, y que eso se pudiera de alguna forma publicar, por ejemplo, pues en las redes sociales del centro, para poder darle o informar a la comunidad de las cosas que se están haciendo en el centro. Esa es la autorización que te recaban en este apartado. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Pues decir que autorizas, ¿verdad?, o que no autorizas. Tienes que elegir una de las dos opciones. Y por último, tendrías que coger, vamos a suponer que autorizamos, y darle a guardar. Si yo le doy tal cual, verás que aparece un error, ¿verdad? Bueno, no me ha aparecido error porque, digamos, me permite hacerlo, pero si tú lo hicieras tal cual, verás que te aparece un error y es que no has puesto los datos de la persona que era la primera persona que era autorizada, ¿verdad? Pero bueno, ya estaría relleno, me dice que sí, ¿verdad? Y ya tengo las opciones. Después nos vamos a ir a lo que sería, en este caso, el comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares. Si te vas a rellenar, aparece exactamente igual, los datos del alumno o alumno matriculado, y ahora tendremos aula matinal y comedor escolar. El aula matinal aparece todo desactivado. Yo desconozco a esta altura del curso, ¿verdad?, si es porque se activará más tarde o porque no hay servicio de aula matinal, no lo sé. Pero la forma de rellenar esto, cuando se pudiera rellenar, es exactamente igual que el comedor escolar. Así que nos vamos a centrar en el comedor escolar y vas a ver que lo primero que hace es informarte de que el comedor está en el Colegio Emilio Zurano. Y después tengo que decidir si quiero hacer el uso bien por meses o bien por la semana. Fíjate, en el caso del el servicio del uso por meses, yo podría elegir qué meses del curso quiero que mi hija o mi hijo vaya al comedor. Puedo elegir las opciones, por ejemplo, desde septiembre hasta diciembre, pues tendríamos que elegir, ¿verdad?, los meses en los que queremos que vaya al comedor.
O, si quiero hacerlo durante todo el curso, elegir directamente aquí donde pone todos los meses y se nos ponen todos los meses seleccionados. Y además también puedo elegir si lo que quiero es días aislados o todo el mes completo. Vamos a suponer que yo solo quiero que vaya los lunes y los martes, pues marcaría esa opción, ¿verdad? Pero si lo que quiero es que vaya toda la semana, pues lo que haríamos sería el mes completo. Y fíjate que me desactiva lo que acabo de elegir. ¿Por qué? Pues porque me pone todos los días al ser mes completo. Por último, tendríamos que ir poniendo aquí cuáles son las circunstancias que declaramos. Y tienes que tener mucho cuidado porque tienes que leer esas opciones. Tienes que leerlo y además tienes que tener en cuenta que después tendrás que acreditar lo que tú marques aquí. Así que tendrás que tener preparada la documentación para ello. Por ejemplo, fijaos que aparece: quienes ostentan la guardia y custodia del alumno o alumna se encuentran en situación de dependencia. En este caso, al final, tendría yo que aportar la acreditación de que ocurre esa circunstancia. Así que tenemos que tener mucho cuidado, las casuísticas pueden ser muchas, leer las opciones y marcar aquello, ¿verdad?, que me corresponda en el caso, de este caso, del del comedor escolar, o también podría ser del aula matinal. Vamos a suponer que lo que queremos marcar es que, bueno, porque ya ha sido usuario del comedor escolar en otros cursos, pues sería esta opción, y que además tiene algún hermano o hermana que también hace uso del comedor escolar, por tanto, lo pondríamos también marcado. ¿Cuántas hermanas son? Vamos a suponer que es solamente un hermano más. Bien, pues aquí tendríamos que poner nombre, primer apellido y segundo apellido, ¿verdad?, de ese hermano que está también en el comedor escolar. Bien, una vez que tenemos esto relleno, lo siguiente que vamos a hacer es las actividades extraescolares. En este caso no hay todavía ninguna opción. Yo no sé, ¿verdad?, si esto se activará cuando llegue la hora de hacer la matrícula en concreto, pero ahora mismo no puedo elegir nada. Y por último, la acreditación de las circunstancias declaradas. Es justo lo que te decía antes. Es decir, en función de lo que hayamos marcado antes, tengo que decir ahora cuáles van a ser los documentos que yo voy a aportar. Así que mucho cuidado con esto porque después tengo que tener esos documentos para poderlos adjuntar. Si yo tengo claro cuáles son mis situaciones, pues debo primero recabar los documentos para después poderlos aportar. Por último, como en algunos casos esto es de pago, ¿verdad?, hay que pagar esos servicios, pues habría que poner aquí el número de la cuenta en formato IBAN. Y por último darle a guardar y de esta manera pues tendríamos rellena esta parte. Fíjate que yo como no he puesto nada me dice, ¿verdad?, en este caso ya he puesto que tiene un hermano, me dice que tengo que poner el nombre del hermano y el apellido y además la cuenta bancaria. Esto es lo que te decía de los errores. Cuando tú cometas un error porque te falte algo, aquí arriba te va a aparecer en rojo cuáles son los errores que tienes que subsanar. En mi caso, pues que no he puesto aquí, ¿veis? Está aquí puesto, no he puesto ni nombre ni apellido de ese hermano, ni por supuesto la cuenta bancaria. Para no tener que poner datos aquí, ¿qué es lo que harías tú? Pues corregirlo y darle otra vez a guardar. Con esto quedaría, digamos, claro cómo hacer esta parte. Si le damos a anterior, ¿verdad?, nos vamos a la otra parte que teníamos que hacer, que eran lo del transporte escolar. Tengo que darle a rellenar. También vamos a rellenar y exactamente lo mismo. Bueno, pues simplemente solicitamos, este es muy cortito, que queremos ser admitidos en el transporte escolar. Habría que seleccionar una parada, la parada que mejor nos viniera, y por último, si hace falta adaptación en el vehículo o no. Una vez que tuviera eso seleccionado, pues daríamos a guardar y ya tendríamos también rellena esta parte. Con eso, ¿verdad?, quedaría en relleno todo lo que sería el apartado de datos de solicitud. ¿Qué nos quedaría? Pues lo que nos quedaría es darle al siguiente y ahora sí, fíjate que pone adjuntar documentación, es justo lo que te decía. Debo tener los ficheros necesarios que tenga que adjuntar en el caso de haber dicho que iba a acreditar ciertas cosas. ¿Cómo hago eso? Pues dándole a añadir fichero y tendría que ir eligiendo esos documentos. No pueden pesar más de 10 megas. Esa es una limitación que tienen. Cualquier documento que esté bien escaneado no supera los 10 megas, por muchísimo. Pero esa limitación sí que existe. Entonces, si lo voy a hacer con el móvil, debo tener en el móvil esos documentos que vaya a adjuntar. Y a partir de ahí, lo único que me quedaría es, una vez que haya juntado esos documentos, como siempre, dar la siguiente. Y por último, yo en este caso no voy a juntar nada, ¿verdad? Pues firmar y presentar la solicitud. Esto se va a hacer por SMS, es decir, te van a mandar al móvil un código con el cual tú vas a poder después firmar la presentación.
de la solicitud. Así que lo único que te aconsejo es que mires, ¿verdad?, cómo queda la matrícula de tu hijo. Como ves aquí, pues quedan, por ejemplo, las materias en el orden que pusimos, que era bilingüe, ¿verdad? Es decir, simplemente darle un vistazo y comprobar que efectivamente están todos los datos correctos y que las opciones son correctas. Una vez que tengas eso hecho y quieras firmarlo, pues lo único que tendrías que hacer es darle a firmar y presentar solicitud, y el sistema te va a mandar a tu móvil un código. Ese código lo tendrías que poner y con eso quedaría concluido. Pasarías a la parte de fin, donde te va a dar la opción de descargar el documento con el sello de la Secretaría Virtual como justificante de que has completado perfectamente el proceso de matriculación.